Hola familia de Una Palabra Clave, Dios los bendiga en este maravilloso día. Es hoy un día muy especial porque Dios nos trae nuevamente alimento que nos va a ayudar para seguir creciendo como personas, para seguir fortaleciendo esa relación que debe haber entre el ser humano y Dios como creador, como Padre, como ese buen Dios que entregó a su Hijo para darnos vida eterna. Quiero enviarte un saludo muy especial en este día y decirte que hoy Dios quiere hablar a nuestra vida, que el alimento que Él nos trae hoy es para un crecimiento, para que lo pongamos en práctica, para que meditemos un poco. Hoy quiero decirte que la palabra clave que Dios ha traído para este día se llama llamados a la mesa. Quiero que hoy tengas en cuenta esta palabra clave del día de hoy, de nuestro programa, porque vamos a ver por qué Dios nos está llamando a la mesa. Desde tiempos antiguos hasta el día de hoy, Dios nos ha estado llamando. ¿Y será que sí le estamos prestando la atención? ¿Será que sí estamos yendo a ese llamado? Es como cuando estamos en casa, con nuestra familia, compartiendo, y nuestros padres nos llaman a la mesa. ¿Por qué nos llaman allí? Porque es el lugar donde podemos compartir, donde podemos tener ese tiempo en familia, esa cena que no solamente alimenta nuestro cuerpo y trae contentamiento al corazón, sino que también nos permite compartir, hablar de cómo nos fue. Si no hay una buena relación en el momento donde compartimos con nuestra familia, al comer, al sentarnos a la mesa, podríamos decir que nuestra familia, nuestro hogar está teniendo algunos inconvenientes que deben ser solucionados. Y por esto quiero que hoy escuches esta palabra clave que Dios nos trae. Y vamos a ir a un libro muy especial que es el libro de Ruth. Es una mujer con muchas cualidades maravillosas. Este programa no solamente va dirigido a la mujer, como dice su palabra, que la mujer sabia edifica su casa, sino que también va dirigida a los varones, para que se alimenten, para que proyecten sus vidas con una mujer que sepa dirigir un hogar de la mejor forma y es teniendo en cuenta a Dios. Vamos a conocer un poco de Ruth y de su suegra, de Noemí. Hoy vamos a hablar de estas dos mujeres que nos van a enseñar grandes cosas. Dice allí en el libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Luego dice, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. En el versículo 3, murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. En ese momento Noemí pierde a su esposo y se queda solamente con sus dos hijitos. Dice en el 4, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus dos hijos y sin su marido. Nos vamos a detener un poquito ahí y vamos a notar este panorama que está viviendo Noemí. Noemí sale de su tierra, de allí de Belén de Judá con su esposo, se van a buscar una nueva oportunidad, porque ¿qué resultaba o qué estaba sucediendo en el panorama, en el ambiente donde estaban? Que hubo hambre en la tierra y ellos tuvieron que salir de ese lugar a buscar otra oportunidad. Dios les permite, Dios abrió una puerta de bendición y ellos pueden salir, ¿cierto? Pero notemos que al ella salir de ese lugar, viene una situación con el tiempo y es la pérdida de su esposo.
Y no solamente eso, sino que sus hijos se casan, organizan su vida, pero resulta que ellos también mueren. Esta mujer queda desamparada, dice la palabra. En ese tiempo las mujeres necesitaban un varón que las representara. Y al no haber un varón, esta mujer estaba desamparada y con ella sus 2 nueras. Pongámonos en los zapatos de estas mujeres, ¿cómo estarían? Por estos tiempos nos damos cuenta que muchas personas de diferentes lugares, de diferentes países, ciudades aquí en Colombia, que están pasando por hambres, hay dificultad, hay necesidad y han tenido que salir a lugares totalmente diferentes a sus costumbres, tierras que son lejanas, donde no pertenecen y poder allí empezar de nuevo. Pero ¿será el lugar de bendición que la persona necesita? Pero también debemos notar, mirar desde otro ángulo, y es que la misma necesidad hace a la persona salir de los lugares donde están porque hay hambre y deben buscar el alimento. Y esto no está del todo mal, ¿cierto? Pero debemos notar algo y lo vamos a ver a continuación, algo que es muy importante y te lo diré luego que te siga leyendo un poco esta historia. Dice en el versículo 6, entonces se puso en marcha con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había citado a su pueblo para darle pan. He aquí donde está nuestra palabra clave de hoy, llamados a la mesa. Hubo un tiempo donde hubo hambre. Noemí tuvo que salir con su esposo y con sus hijos. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, el Señor llama a su pueblo, los llama para darles pan, para sustentarlos. Dios se acuerda de sus hijos y así estamos en este tiempo. Dios te está llamando a ti, me está llamando a mí y está llamando a muchas personas que están pasando por necesidades, no solamente de hambruna, quizás económica, enfermedades, problemas en el hogar, con los hijos, situaciones laborales. Y Dios nos está llamando ¿para qué? Para que nos sentemos a la mesa y Él pueda proveer lo que estamos necesitando. Eso estaba haciendo Dios con su pueblo, llamándolos nuevamente. ¿Y qué pasa? Noemí escucha esto, allí en los campos de Moab. ¿Y qué sucede con esta mujer? Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras. Comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá. Vuelven a su tierra. Mire qué bonito. Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Que Jehová tenga de vosotras misericordia, como la habéis tenido vosotras con los que murieron y conmigo. Ella le está diciendo que vuelvan con su familia. Ya no era necesario que ellas se tuviesen que quedar allí porque ya sus esposos no estaban, eran mujeres viudas, mujeres que ya tenían una libertad. Y Noemí no las iba a retener en ese lugar. Noemí les da la oportunidad de que vayan ¿a dónde? A su familia, porque aquí dice, os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa de su marido, cada una en casa de su marido. Luego las besó, pero ellas, alzando su voz y lloraron, le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. ¿Qué querían estas nueras? Irse con Noemí, querían acompañarla. Mira que a pesar de que podemos estar viviendo un problema, una situación difícil, no estamos solos muchas veces. Hay personas que quieren estar ahí, que nos quieren acompañar y que nos quieren ayudar. Dios siempre colocará personas de bendición a tu lado para que tú no te sientas solo, personas que te van a ayudar, y es tiempo de que nosotros veamos a esas personas como nuestro aliento, como nuestra fuerza. Quizás sean tus hijos, quizás sea tu esposo o alguien de tu familia, alguien que es importante que está ahí contigo, aun si es un amigo que siempre ha tratado de ayudarte, de aconsejarte y de apoyarte. Debemos tener en cuenta esas personas que Dios nos coloca a nuestro lado para poder salir adelante y aprovechar lo que Dios está haciendo con ellos o a través de ellos. Dice aquí,
Noemí insistió: regresad, hijas mías, ¿para qué vendréis conmigo? Y acá sigue diciendo: ¿acaso si yo volviera a conocer marido y me diera la oportunidad, de tener hijos? Los hijos llegarían a un momento donde tal vez tienen que crecer, pero ellas no iban a esperar ese tiempo, porque imagínate Noemí apenas volver a concebir y esperar a que sus hijos crecieran para podérselos dar a ellas, porque esa era una costumbre. Cuando una mujer perdía a su esposo, si había un hijo, ese hijo pasaba a ser el esposo de la joven para poder restituir al que había muerto. Dice en el capítulo 13: los esperaréis vosotras hasta que fueran grandes, o sea, esperarían hasta esos hijos hasta que sean grandes. Ellas serían unas ancianitas, unas señoras ya muy mayores. Luego dice: ¿os quedarías sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras. Y aquí es donde está nuestro primer punto importante de nuestra palabra clave de hoy. Aquí Noemí está hablando de una amargura y dice: mayor amargura tengo yo. Todo esto que te he leído, nos damos cuenta que una mujer en su hogar pasó una calamidad, perdió a su esposo y perdió a sus hijos, quedando ella desamparada. ¿Cómo estaría esa mujer a nivel emocional? Si eso pasara en nuestra vida, ¿qué haríamos nosotros? Es algo de considerar, es algo de pensar, es algo de reflexionar. Quizás actuaríamos como Noemí, quizás tendríamos amargura en nuestro corazón. Y nuestro punto de hoy, nuestro primer punto es que debemos tener cuidado con la amargura, porque la amargura nos puede apartar de Dios. Mira lo que dice aquí en el siguiente versículo. Pues la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Aquí es donde vemos que Noemí, por causa de esta amargura, Noemí siente que Jehová ha levantado su mano contra ella. Y quizás en algunas ocasiones nosotros estemos con algún problema, con alguna pérdida, con alguna situación que no queríamos que sucediera de esa forma. Y decimos: es que Dios se levantó contra mí, es que no sé por qué Dios ha permitido esto, si yo no estoy haciendo nada malo, no sé Dios por qué se ha ensañado conmigo. Pero ¿realmente es Dios el culpable de esta situación? Si nosotros miramos qué estaba sucediendo en ese entorno, hubo hambre y ellos salieron de la tierra de Judá, de allí de Belén, salieron de ese lugar donde estaba la presencia de Dios, era el pueblo de Dios, allí Dios estaba con ellos, pero ella decide salir con su esposo de ese lugar. Quizás hoy en día nosotros, por afanes, por muchas cosas que se nos presentan a diario, nos hacemos a un lado de Dios, lo dejamos a un lado y vienen problemas, vienen situaciones que chocan a nuestra vida, que afectan nuestra vida, nuestra integridad, y buscamos un responsable. Y siempre estamos levantando el dedo para decir: es que Dios, es que Dios. Pero debemos ser conscientes de que todo lo que nosotros hacemos, toda acción va a traer una reacción. Y yo tengo que ser consciente de lo que yo hago. Yo soy quien permite que las cosas pasen, ya sean para bien o para mal. Dios, ¿qué es lo que hace? Dios simplemente nos permite. Quizás a veces le oramos, le pedimos y Dios abre una puerta de bendición, pero luego las consecuencias de nuestros actos, ¿a dónde quedan? Entonces, yo quiero llevarte hoy a través de una palabra clave con este mensaje que Dios nos está regalando de llamados a la mesa, de que reflexionemos, que si nos hemos apartado de Dios, nos hemos apartado de la presencia de Dios, vengamos nuevamente, porque Dios nos está llamando. Este tiempo, este año 2023, es un tiempo donde Dios está llamando a las personas para que vuelvan a buscarlo, para que entren en esa intimidad, en esa relación con Él, donde entreguen sus familias, donde entreguen sus trabajos, su vida personal, todo en las manos de Dios, para que Dios nos ayude, para que Dios nos fortalezca, porque quizás hay muchas cosas en la vida que tenemos que enfrentar todos los días,
problemas, mucho trabajo, muchas cosas, afanes que tenemos. Pero si tenemos a Dios de nuestro lado, créeme que no van a venir consecuencias difíciles que no podamos soportar porque Dios va a estar con nosotros. Luego quiero regalarte, bueno, acá en Hebreos, quiero regalarte una cita para que tengamos en cuenta con este primer punto. Y está en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Dios nos está llamando a que tengamos cuidado de que en nosotros no brote una raíz de amargura. Porque ¿qué sucede? Esta raíz de amargura no solamente me va a contaminar mi vida, sino que también va a contaminar a muchos. Si yo me reúno con personas que son pesimistas, amargadas, pues si yo tengo un poquito de esperanza o un poquito de entusiasmo, esas personas me van a robar todo eso, porque siempre me van a decir, ay, es que tú no puedes, es que eso es difícil, es que no se va a lograr, siempre va a haber un pero, siempre va a haber una barrera. Y eso suele pasar, nos suele muchas veces estar en nuestra boca como un hábito, en nuestro vocabulario cuando estamos hablando, siempre hablando negativo. Y esto contamina a otras personas. De la misma manera, si yo permito que una raíz de amargura crezca en mi corazón, eso va a hacer que otros sean contaminados y me van a apartar de esa relación con Dios. Dice que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea que eso me puede como detener en esa búsqueda de la gracia de Dios. Porque siempre vamos a tener algo que vamos a decir, ¿por qué es que esto sucedió? Porque Dios lo ha permitido, o sea, como si estuviéramos acusando a Dios de lo que sucede. El jueves pasado que estuvimos en nuestro tiempo de oración, que quiero invitarte para este tiempo todos los jueves a las 8 de la noche, estuvimos hablando de esto, de que no solamente debemos estar colocando nuestra mirada en el porqué de las cosas y el cuándo pasarán las pruebas que estamos viviendo, sino más bien decir, ¿para qué me sirve esto? Y aquí Noemí no alcanzaba a mirar para qué le estaba sirviendo esta situación que estaba viviendo en ese tiempo, en este momento. Pero bueno, vamos a ver algo que sucede con Noemí, donde ella empieza a sentir esa claridad de las cosas, donde empieza a notar qué es lo que Dios quiere hacer realmente con ella. Dice en el versículo 15, Noemí dijo, bueno, acá le dice, Noemí le dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Ve tú tras ella. Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mira qué lindo. Mira qué hermoso ver el panorama de que aún esta mujer desamparada, que pierde a sus hijos y pierde a su esposo, no se queda sola. Y ella cree que sí, ella cree que perdió todo, que Dios se había levantado contra ella. Pero ¿será así? ¿Será más bien que Dios sí estaba teniendo cuidado de Noemí y no la dejó totalmente sola? Porque le dejó a sus nueras. Una de ellas estuvo ahí, estuvo como que sí se quería quedar, pero decidió irse. Pero hubo una que sí decidió quedarse al lado de Noemí. Y le dice que a donde ella fuera, iría. Que su pueblo sería su pueblo y su Dios sería su Dios. ¿Puedes creer esto? Una mujer moabita que tenía dioses diferentes, que no era Jehová, pero decide quedarse con su suegra y decir, no, el Dios que tú tienes será mi Dios. Mira qué hermoso es esto. Esto es lo que hace Dios en una familia que tiene el amor por el Señor. Eso impregna, eso alcanza a las otras personas, por más lejanas que estén. Si tú estás orando, si tú estás pidiendo por alguien de tu familia y tú estás confiando en Dios, quiero decirte que pasará como le sucedió a Noemí. Alcanzará la gracia en Dios y así como Ruth
decidió quedarse con ella, esas personas por las cuales tú estás orando también se van a acercar a Dios y van a vivir una vida plena, una vida con propósito. Quiero decirte algo, y es que Dios tenía un plan grande con Noemí, tenía un plan maravilloso en la vida de Ruth, pero quizás Noemí no estaba alcanzando a ver esto. Mira qué dice después, dice en el versículo 18, al ver Noemí que Ruth estaba resuelta a ir con ella, no insistió. Anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Cuando entraron a Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaban: ¿no es esta Noemí? Pero ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Ella seguía teniendo su amargura, pero no estaba viendo lo que Dios estaba haciendo. Dice: me fui llena, con las manos vacías me devuelve Jehová. Porque aún me llamáis Noemí, si ya Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Así regresó Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Acá quiero que nos detengamos y quiero decirte que Noemí no alcanzaba a ver que no había vuelto con las manos totalmente vacías, sino que venía con las manos aún llenas, porque Dios le había entregado a Ruth, que era como una hija para ella, que era esa mujer que iba a velar por Noemí. En primera instancia no la dejó sola, siguió con ella y se fue al lugar de donde era Noemí. Así que quiero decirte que si en ti ha brotado una raíz de amargura, es tiempo de cortarla, es tiempo de quitarla para que no nos siga impidiendo la oportunidad de ver la gracia de Dios, de ver las personas que Dios ha colocado a nuestro lado, de bendición. Dice la palabra que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades y contra huestes de maldad. Tu lucha no es con las personas que te hacen problema, no, más bien son esas huestes espirituales. Por eso es tiempo de valorar las personas que tenemos a nuestro lado, llenarnos de Dios, sacar lo que nos sirve para poder alcanzar la gracia y para poder ver los planes que tiene Dios para nuestra vida. Quiero decirte algo. Este es la primera parte de nuestro programa. Llamados a la mesa es la primera parte. Nos falta la segunda parte que quiero dejarla para nuestro próximo programa. Quiero decirte que no te lo pierdas porque vamos a poder entender el resto de esta historia. Lo que quiero que te lleves hoy en cuenta es que Ruth y Noemí tuvieron que vivir este proceso para darse en cuenta que Dios, a pesar de sus decisiones, Dios nunca las dejó solas. Dios siempre estuvo ahí porque tenía planes eternos y las llamó porque les iba a dar pan, les iba a dar alimento. Y es lo que está haciendo hoy Dios con nosotros. No te olvides que Dios te está llamando hoy a la mesa y quiero decirte que es tiempo de acercarnos a Él. Ven y recibe el alimento que Dios tiene para nosotros en este día y de aquí en adelante. Te envío un abrazo especial. Quiero darte gracias porque has estado todo este tiempo con nosotros. Sé que hay palabra de bendición. Decirte que no dejes de seguirme en Facebook, en mi Facebook personal como Geraldine Hernández. También en Facebook como Una Palabra Clave. Allí vas a encontrar contenido para que te edifiques, para que sigas recibiendo palabra de bendición. Y no solo eso. También estamos en nuestro canal de televisión, aquí en el canal San Luis TV Bien. También nos están viendo en Tele Boyacá, así que un saludito muy especial para cada persona que nos está viendo. También quiero darle gracias a Family Channel porque nos va a permitir llegar a su pantalla para que más personas nos sigan viendo y reciban palabra de bendición. Quiero que no olvides que esta palabra de hoy, llamados a la mesa, es para que la atesoremos, para que la tengamos en cuenta. Dios no se ha olvidado de nosotros. Tú puedes ver este paisaje hermoso, en este momento se siente una paz, una tranquilidad, sentir la brisa y eso es lo que quiere Dios en nuestra vida y aún en medio de la tribulación, en medio de los problemas, como vivía Noemí y como estaba Ruth en ese momento por la pérdida de un ser querido. Yo sé que no es fácil, yo sé que a veces tenemos que enfrentar cosas muy duras,
Pero créeme que si nos damos la oportunidad de buscar a Dios, Dios va a tomar esas cargas, Dios va a quitar ese peso, Dios nos va a ayudar en medio de los problemas. Y todo esto va a ser un poco más ligera, esa carga va a ser más ligera. Decirte que Dios te ama con todo el corazón, pero es tiempo de que así tomemos la decisión que tomemos, de irnos a cualquier lugar o de hacer quizás diferentes actividades. Nunca te despegues de la presencia de Dios, siempre camina de la mano con Él, órale a Él. Es tiempo de que fortalezcamos nuestra relación, invitarte para que te des la oportunidad de seguir su palabra, de leerla, de escudriñarla, porque aquí vas a encontrar verdades que otros no van a poder adulterar. Esa palabra va a ser directa para ti cuando tú la leas, va a llegar a tu corazón, te va a alimentar y te va a instruir más que lo que muchos puedan decirte. Por eso es bueno que cuando veas este programa estés ahí con tu libro, con tu palabra, con el super libro, como le decimos por acá en una palabra clave. Él te va a ayudar mucho. Quiero decirte que te quiero mucho, te mando un abrazo muy especial. Gracias por este tiempo y espero que te sirva esta palabra clave y sigas creciendo un poco más. No olvides compartir algo de tus vivencias, háblame, deja un mensaje y ahí estaré para responder todas tus inquietudes, todo lo que tú necesites. Vamos a estar ahí para ayudarte. También tenemos esos tiempos de oración. No olvides el tiempo de oración los días jueves. Tenemos esa oportunidad para orar. Si tú tienes una necesidad, puedes escribirme, dejar la petición ahí y vamos a estar orando, vamos a estar pidiéndole a Dios en ese tiempo para que Dios nos escuche. Entre más personas estemos orando, mucho más vamos a taladrar el cielo para que llegue a la presencia de Dios. No dejes de seguir buscando, busca la llenura del Espíritu Santo. Eso también lo estuvimos hablando el jueves pasado, que es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos esa marca, ese sello, porque sin eso va a ser muy difícil. Es la personita que Dios nos dejó para consolar al afligido, al necesitado, al que busca a Dios, porque Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Así que nunca te sientas solo porque Él siempre va a estar ahí. Y así como Noemí y Ruth estaban en ese proceso, Dios siempre estuvo dispuesto a ayudarlas. Les envío un abrazo muy especial. Chao, Dios los bendiga. Gracias.